Una mañana lluviosa, pero estamos todos aquí para hablar sobre un tema muy importante. El tema es Israel, judíos, la iglesia y el mundo de hoy. Cuando hablo del mundo, me estoy refiriendo a todo el mundo, político, social, artes, educación, al mundo en general. Ahora, hemos estudiado muchos puntos ayer, hemos tenido casi 6 horas intensas de un estudio de lo que dice la Biblia relacionado con Israel, el pueblo judío y con la iglesia. Ahora quiero aclarar ciertas preguntas que me han sido hechas después. Entonces es muy importante lo que le dije ayer. Ayer le dije que un cristiano jamás puede llegar a ser judío, nunca. Pero un judío sí puede recibir a Cristo y ser cristiano. Pero un cristiano que cree en su Mesías es un cristiano mesiánico. Para que el cristiano pueda convertirse en judío, lo cual no estoy predicando, no estoy tampoco tratando de convencerlos, es renunciar a Cristo. Someterse a un proceso que un rabino judío lo certifique para que sea asimilado judío. Si asimila judío, regresa a la ley y se va al infierno. Creo que no es un cambio bueno, ¿no? O sea que no estoy hablando aquí para hacerlos judaizantes, se vuelvan judíos. Tampoco he venido para que convencerlos que practiquen el sábado, que practiquen esto, que practiquen la fiesta judía. Tampoco. El tema es Israel, el tema es judíos, la iglesia y el mundo de hoy. Ahora, lo dije ayer y lo quiero empezar, muy importante. Como cristianos se supone, según Gálatas 4:6, hemos recibido el Espíritu Santo, le ha tocado a nuestro espíritu, que hemos nacido de nuevo y comenzamos a vivir una vida espiritual. Somos recién nacidos de nuevo, tenemos que alimentarnos en el Espíritu. ¿De qué nos alimentamos? De Jesús. ¿Quién es Jesús? La palabra de Dios. Cuanto más nos alimentemos de Jesús, crecemos en el Espíritu y comenzamos a conectarnos más con Jesús a través del Espíritu Santo. Cuando crecemos y nos maduramos en Jesús, tenemos una relación con Jesús y el Espíritu Santo, Él nos va a instruir qué hacer. O sea, no quiero que se malinterprete, no he venido a convencer a nadie de nada. Pregúntale tú a Jesús y al Espíritu Santo de lo que vas a aprender, de lo que ya has aprendido ayer, qué vas a hacer. Tampoco me lo preguntes que te va a dar la misma respuesta. Pregúntale a Dios. Señor, he dejado de hacer esto por 1700 años, nunca he practicado tales cosas por tantísimos años, me han enseñado de esta forma, ¿qué hago? Pregúntale al Señor. La Biblia dice que nosotros somos responsables y tenemos que defender la relación, dice Filipenses, con temor y temblor. Preocúpate de tu salvación. Los hermanos pastores, que aquí tenemos muchos, ellos tienen responsabilidad sobre sus ovejas. Y con lo que pasa en sus ovejas, la Biblia dice que Ezequiel 34 son responsables ante Jesús. Todo lo que he hecho es nada más mostrar escrituras de lo que dice la Biblia relacionada con Israel, el pueblo judío. No. Igualmente, no digan nunca, eso se lo dije ayer, no digan nunca, el pastor Guillermo ha dicho, no. Ustedes digan lo siguiente, el pastor Guillermo nos ha enseñado las escrituras que dicen tal y cual cosa. Pero mi opinión personal no vale nada. Mis ideas personales no tienen ningún significado. Si ustedes llegan a comerse lo que yo pienso, lo que yo digo y demás, pues se van al infierno.
explica en Juan 17 y realmente el mundo no lo entiende muy bien. Entonces Pablo lo aclara en Efesios 2, lo explicaba. El tema se va tocando también del pueblo judío y del pueblo gentil. Son dos pueblos. El corazón de Dios es que se unan, que sean uno solo. Les hice una demostración, digamos, como una planta para unir esos pueblos. Y luego tocamos Romanos 9, Romanos 10, que justamente nos habla de ese tema de los dos pueblos. Pero Romanos 11 es justamente el capítulo, digamos, Romanos 11 es el capítulo más importante de Romanos relacionado con este tema, relacionado con el tema de los judíos y los gentiles que reciben a Jesús y son cristianos. Entonces, abramos nuestras Biblias en Romanos 11, vamos a leer todo el capítulo y de esa manera sí vamos a aprovechar al máximo, terminemos a la 1:30, que terminamos nuestra reunión. Romanos 11 trata sobre el remanente de Israel. Versículo 1 dice: digo pues, ha desechado Dios a su pueblo. El comentario de Pablo dice: en ninguna manera. Su respuesta es: no ha desechado a su pueblo. Porque también yo soy, dice Pablo, israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Versículo 2: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿Quién es su pueblo? El pueblo judío. ¿Correcto? Seguimos. ¿O no sabéis que dice Elías de la Escritura, como invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas has dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procura matar. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que me han nombrado para venir adelante de Baal. Es el remanente. Versículo 5: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Pablo lo dice, posiblemente Romanos 11 es alrededor del año, quizás aproximadamente el año 46, 47, 51 más o menos. Pablo habla de este tiempo y hoy día exactamente se cumple lo mismo. Existe un remanente de Israel. ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan que la plantita que les mostré del olivo? En ese olivo había todavía algunos remanentes de Israel. Pequeñitos, que habían quedado en Juan. Versículo 5: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. 6: por gracia ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. ¿De qué está hablando? Está hablando que los judíos en un principio sí comenzaron a aceptar a Jesús, pero conforme vaya a avanzar el tiempo, los judíos comenzaron a rechazar. Pero siempre quedó un gran remanente. Posiblemente hasta la muerte de Pablo, calculo, estimo, leyendo la historia, había mucho más de 100,000 judíos que habían recibido a Jesús. Pero había mucho más que
para provocarles a hacerlos. Entonces, los gentiles venimos a recibir a Jesús, que los judíos lo rechazaron, para que nosotros los gentiles luego le provoquemos a celos a los judíos, que hemos recibido su Mesías, su Salvador, el vino primero para los judíos. Porque Jesús dijo en un principio, la salvación es para los judíos. Nunca mencionó a los gentiles. Hasta más o menos Juan 17. Entonces, la salvación vino a los gentiles por el endurecimiento, por el rechazo de los judíos a Jesús. Y eso para que los gentiles le provoquen a hacerlos. Y versículo 2, y si su transgresión para los judíos es la riqueza del mundo y la detención de los judíos es la riqueza de los gentiles. O sea que el hecho de que los judíos rechazan a Cristo es la gran esperanza del mundo para ser salvos. Ahora, Pablo dice al final del versículo 12, ¿cuánto más será su plena restauración? Si los judíos rechazan a Jesús y hacen mucho bien al mundo, hacen mucho bien a los gentiles, ¿cuánto más será el momento que esos judíos que rechazaron a Cristo, a Jesús, en un momento futuro, vengan y reciban a su Salvador? Su plena restauración va a ser una cosa muy grande. Lo está anticipando Pablo. Versículo 13. Porque a vosotros amo los gentiles. Ahora está hablando de los romanos, está hablando de los gentiles. Por lo tanto, yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Versículo 14. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. La preocupación y el corazón de Pablo todavía está para que sus hermanos judíos vengan a la tierra de salvación. Versículo 15. Porque si su exclusión de los judíos es la reconciliación del mundo, dice Pablo, versículo 15 de Romanos 11, ¿qué será su admisión si nos guía de entre los muertos? ¿A qué se refiere? Miren, los judíos rechazan a Jesús y son descartados del árbol del olivo. El árbol del olivo se va quedando débil, sin judíos. La raíz es más que nada para sustentar y ser sustentada por los judíos. Los gentiles comienzan a injertarse en el olivo, lo digamos ayer, ¿se acuerdan? Entonces Pablo dice, cuando los judíos que rechazaron a Jesús fueron desplazados del olivo, ¿qué sucederá cuando ellos se reinjertan al olivo? Ayer preguntamos a quienes están exclusivamente dedicados a la agricultura. Si nosotros injertamos un olivo silvestre a la planta de un olivo y luego un olivo que lo cortamos, lo volvemos a reinjertar, pero ¿quién es el que va a dar vida a ese árbol? La respuesta es instantánea. Dijeron el olivo desplazado que se reinjerta. ¿Por qué? Porque el olivo silvestre desinjertado necesita alimento, pero el judío que se reinjerta va a dar alimento al olivo. O sea, ese es un concepto de agricultura que es cierto se cumple. Los agricultores lo saben perfectamente bien y sucede en este caso, en este ejemplo. Versículo 16. Las primicias son santas, también no es la masa. Y si la raíz es santa,
Si las primicias son separadas, son especiales, también lo es la masa restante. La raíz del olivo es separada, también van a ser las ramas separadas, exclusivas en este caso para Dios. Versículo 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, gentil, dice Pablo, siendo olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de ellas, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica sangre del olivo. O sea, el olivo formado por judíos, ellos lo reciben a Jesús. Entonces son las ramas separadas. ¿Se acuerdan cuando estaban separando esas ramas? Y en esa ramita que quedó tiene un olivo silvestre que se encarga. En esa ramita, olivo silvestre. ¿Qué está diciendo Pablo en el versículo 18? A esas ramas de olivo silvestre injertado le dice, tú gentil que recibieron a Jesucristo y te injertas en el olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. O sea, gentil, recibes a Cristo, te injertas en el olivo, y tú no alimentas, excepto los agricultores, sino la raíz te alimenta a ti, olivo silvestre. Así que no te jactes. Ya recibí a Jesús, tengo mayor autoridad que los judíos no la tienen. Está diciendo Pablo, bien claro, no te jactes. No te jactes. Sigue más interesante el versículo 19. Pues las ramas dirán, fueron descartadas para que yo fuese encantado. Correcto. Las ramas judías te van a decir, tú, olivo silvestre, gentil, has tenido la gran oportunidad de injertarte, porque yo no acepté a Jesús. Entonces, esto es una gran oportunidad para mí. Si ahora podemos amar a los judíos, es gracias a ti. Yo ahora soy cristiano, recibido a Jesús, tengo salvación. Gracias al hecho que temporalmente Dios endureció tu corazón. Si tú lees esa escritura 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 veces y captas, vamos a decir, la revelación de la escritura, no te imaginas cómo te pones. Yo explicando que me estoy gozando, y estoy teniendo más amor por los judíos. Permito. Versículo 18 dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas toda la raíz, sino la raíz a ti. 19. Pues las ramas, dirás, fueron desganadas para que yo fuera injertado. Versículo 20. ¿Quién? Por su incredulidad de los judíos, fueron desgajadas, retiradas, sacadas del olivo. Pero tú por la fe estás en pie. Gentío, olivo silvestre, dice Pablo, no te ensoberbezcas como los judíos. Quiere decir, no creas que eres más porque ya tienes a Cristo. No creas que eres más porque tienes a Cristo. Está clara la escritura. Entonces tienes que entender que realmente es gracias a los judíos tú eres salvo. Que dice al final del versículo 20, no te ensoberbezcas, sino teme. Versículo 21. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, o sea, las ramas naturales de los judíos no lo recibieron, entonces
Dios vino y los destacó. Si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco dice te perdonará. Si tú te desobedeces y si piensas que eres más que los judíos. Versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Qué poderosa es la palabra de Dios. En Romanos 11, versículo 22, nos está explicando Pablo a los romanos de que si los judíos rechazaron a Jesús, gracias a ellos los gentiles venimos a ser cristianos y fuimos, digamos, injertados en ese olivo que es el pueblo judío. Nosotros no tenemos que creernos más que los judíos. Está clarísimo. Hasta digamos, el versículo 1 al versículo 22, lo que hemos explicado lo que dice la Biblia. O sea, ya les dije, no crean lo que yo digo, crean ustedes lo que dicen las Escrituras. Y lo estamos explicando quizás un poco despacio y detenidamente porque es importante. Y esto justamente muchas de las preguntas que hicieron ayer ustedes están siendo respondidas. Cuando me preguntaron cuál es la condición de nosotros en relación a los judíos, fue una pregunta. Y aquí en Romanos 11 la está contestando. Versículo 22 más rápido. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. La bondad para contigo porque tú tuviste la oportunidad de venir a Cristo. Si permaneces en esa bondad, en esa humildad, pues de otra manera tú también serás cortado, así te desobedeces. 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. O sea, el judío que se arrepiente recibe la revelación que Jesús es su verdadero Mesías, ellos inmediatamente van a ser injertados. Y digamos Romanos 11 explica que ellos van a dar alimento al olivo, el alimento que a ti te va a dar más alimento y va a ser una planta fortalecida, porque ya explicamos en Efesios, en Juan 17, en Efesios 2, en Romanos 9, en Romanos 10, que el corazón de Dios es esos dos pueblos, el pueblo de los judíos y el pueblo gentil que viene a Jesús. El corazón de Dios es que sean uno. Las Escrituras lo explicaron. Repito el 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Versículo 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos judíos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. O sea, y esto lo viene repitiendo Pablo varias veces, digamos ya desde Romanos 9, 10 y mucho más claro en 11, que los judíos rechazan a Jesús, son cortados del olivo, esa ramita acá. En esa ramita tú vas a ser injertado. Pero cuando ellos reciben la revelación de Dios, porque fue Dios el que cegó el entendimiento de ellos, para darnos oportunidad a nosotros, pero en el momento que ellos reciben la revelación que su Mesías es Jesús, y ellos aceptan a Jesús, inmediatamente van a ser reinjertados y van a alimentar el olivo. Lo dice Romanos 11. Repito el 24 porque el versículo 25 es el versículo clave de Romanos 11. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, todos los gentiles hemos sido en el mundo que olivos silvestres, hemos tenido una vida salvaje.
Y contra la naturaleza fuiste injertando en el buen olivo. Cuanto más estos judíos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Y a partir de Romanos 11:25 viene la restauración de Israel. Pablo, hablando a los romanos, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes con los judíos. Y en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, temporal, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Repito, porque no quiero, hermano, versículo 25, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrada la plenitud de los gentiles. Versículo 26, luego todo Israel será, todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, para que apartará de Jacobo la impiedad. Les voy a explicar el versículo 25. Nosotros tenemos que ser muy humildes y no tenemos que ser tan arrogantes con los judíos. Y muchos decimos, los cristianos: ya los judíos fueron desechados porque mataron a Jesús. Ayer te dije y te expliqué. ¿Qué pasa si Jesús nunca hubiese muerto en la cruz? Tú y yo no vamos al infierno. No tenemos absolutamente ninguna posibilidad de salvación. Porque si nos hacemos como gentiles judíos, nos vamos al infierno igualito, porque la ley nos salva. Tienen 613 diversas leyes que es imposible de cumplir. Entonces, Dios, Jesús vino, murió en la cruz, resucitó, subió al cielo, vivimos la época de gracia. Cuando confesamos a Jesús, recibimos el Espíritu Santo, toca nuestro espíritu nace de nuevo, que estuvo muerto. Tenemos que alimentarlo con la palabra de Dios, depende de ti. Y si tú no lees la Biblia, no te alimentas de la palabra de Dios, vas a seguir siendo un bebé que solamente recibe leche y más leche. Y estás muy, débil. Y eso lo explica Hebreos 5:14. Que dice: basta de alimentarse de leche, comiencen a alimentarse del alimento sólido, crezcan en el espíritu. ¿Para qué? Para que tú, cuando madures, puedas ejercitar tus sentidos. 5, ¿para qué? Para que puedas discernir la voz de Dios, la voz de Satanás, el bien y el mal. De lo contrario, nunca vas a poder tener esa relación con Cristo si todavía estás siendo alimentado de leche. Pues siempre recomiendo que los pastores justamente tienen que enseñar mucha Biblia, ¿correcto? Entonces, la plenitud de los gentiles, ¿en qué consiste? Para que los judíos vengan a la salvación. La plenitud de los gentiles explica que la iglesia cristiana primero tiene que madurar. Tiene que volverse sólida, madura, adulta, para darse cuenta de este misterio. Este es un misterio en el cual ellos, con las Escrituras, seguir estrictamente las Escrituras y lo que Dios enseñó en toda la Biblia, en el Espíritu tienes que interpretarlo, ya no en la carne, en el Espíritu. Dice: para que provoques a celos a los judíos, porque tú estás haciendo lo que los judíos deberían hacer. Vas a comenzar a gozar de muchos privilegios, de muchas bondades de Dios. Entonces, el judío que es muy bendecido se va a dar cuenta que tú eres más bendecido. Entonces, tú le provocas celos.
y te van a venir a preguntar, o tú vas a tener la oportunidad de evangelizarlos y decirles que realmente ese Mesías que ellos rechazaron es el Mesías que tú has recibido, y que ese Mesías a ti te está dando una abundante gracia y unas abundantes bendiciones. Entonces Dios va a abrir el entendimiento de los judíos. Se van a dar cuenta que el Mesías, el Dios que tú has recibido, es el Mesías que ellos rechazaron. Entonces ellos van a venir a Jesús, y tú eres la clave. Pero como iglesia madura, sabes tu identidad y sabes tu destino. Sabes tu identidad, es una pregunta que te hago. ¿Y sabes tu destino? ¿Estás seguro de ello? Yo conversaba la semana pasada con amigos exministros, ex primer ministros, expresidentes del Congreso, y ellos posiblemente venían, bueno, somos hemos sido grandes señores en el Perú. Entonces yo me presentaba, no se lo decía, pero acá vengo de Estados Unidos, en donde he conocido al Rey de Reyes, al Señor de Señores, mi Salvador, y soy hijo de Dios. Tú fuiste en una época, pero pasó tu época y ahora estás en el suelo, igualito. O sea, ya no eres ni ministro, ya no eres nadie. Pero yo todavía sigo siendo hijo de Dios. Y sigo siendo usado por el Rey de Reyes. Es mi identidad. Y no me siento menor que ninguno de ellos. Al contrario, me siento privilegiado de conocer al Rey de Reyes. Entonces no tienes tú por qué sentirte menos. Tú tienes en tu corazón, tú tienes en ti al Espíritu Santo, que es poderoso. Y si tú estás maduro en el Señor, tú tienes una relación directa con Él, vas a comenzar a trabajar para Él y hacer lo que Él te diga. Ese no es un privilegio, es un gran privilegio. Entonces, como iglesia madura, la iglesia hoy día no está madura. Ok, tú me vas a decir perfectamente, pero yo no puedo ir a evangelizar a un judío, tiene mucha plata, son millonarios, son los dueños de fábrica, yo trabajo para ellos. Correcto, pero puedes orar. En la Universidad de Ingeniería venía de 8 a 10 compañeros judíos que los voy a ver este año a ellos. ¿Por qué? Estamos cumpliendo este año 50 años de haber egresado de la Universidad de Ingeniería. Ora por mí. Que cuando nos vea el Señor me dé la unción suficiente para hablarles de su Mesías Jesús. Pero con versículos del Antiguo Testamento hay que también tener sabiduría para hablar con ellos. Sigue orando por muchos profesionales que tienen relación con los judíos y que van a hablar con ellos. O sea, en la reunión que vamos a tener en el aniversario, no sé, será de un día, de 2 días, 3 días. Cuando celebramos los 50 años del colegio, estuvimos una semana juntos todos. No sé en la universidad cómo será. Como no vivo aquí, ellos me dirán, mira, nos vamos a reunir tal día, tal mes, tal fecha, tal hora, etc. Será un día o 2 días, no sé. Estoy ansioso por encontrarme con los amigos judíos. Y vamos a formar nosotros aquí en Perú una organización que se llama Amigos de Israel. Y voy a hablarles a ellos de esta organización. Amigos de Israel. Y entrar más en confianza con ellos, hacerme más amigo de ellos, para en su momento en el cual Dios nos dice que comencemos a hablar de su Mesías que vino ya hace 2000 años. Esa es la forma de traerles a celos. Así estamos, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Gracias a Dios por la gloria de Él. Excelente. Hay una diferencia. La diferencia es Jesús. Conocí a Jesús, lo tengo a Jesús y recibí muchas bendiciones de Él.
ahora para que aquellos que van a tener contacto con los judíos, de alguna forma, lo provoquen a hacerlos para que vengan, porque ellos son clave para reinjertarse al olivo, para que ese olivo, como te mostré ayer, esté lleno de judíos que van a alimentar al olivo, que van a alimentar a la raíz, y esa raíz va a alimentar a los olivos silvestres. Ellos van a tener más función. ¿Por qué? ¿El por qué? La respuesta está ¿por qué? ¿Por qué? La Biblia lo va a explicar. La Biblia lo va a explicar en el libro de Hechos 15. Pero vamos a terminar con Romanos 11. ¿Okay? Que tengamos esta incógnita. En Romanos 11, versículo 27. Y este será mi pacto con ellos. Cuando yo quite sus pecados. O sea, y este será mi pacto con los judíos cuando yo quite sus pecados. Versículo 28. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de nosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. O sea, en cuanto al Evangelio, los judíos hoy día son enemigos por causa de ustedes que recibieron a Mesías y que tarde se van a dar cuenta. Pero ellos fueron los primeros elegidos para ser salvos. Y fueron ellos los primeros elegidos, porque sus padres recibieron la promesa de Dios. Su padre Abraham recibió e hizo un pacto con Dios para ser una nación grande, para hacer bendición a las naciones. El pueblo judío va a ser bendición a las naciones. La nación que es amiga de los judíos, protege a los judíos, honra a los judíos, ama a los judíos, será bendecida. Ya le dije, lamentablemente Perú votó en contra de Israel, apoyando la creación del pueblo palestino dentro de Israel. La Biblia dice: Dios maldice al Perú. Les expliqué ayer de que en Estados Unidos el 13 de septiembre del 2001 iban a presentar un proyecto de ley para la creación del pueblo palestino en esa época, en 2001. Entonces Dios dice: ¿qué pasa? Yo doy un gran territorio a Israel, ahora es chiquito, pero ayer leímos en Romanos, en el pacto que hizo Dios con Abraham en Génesis 15, que le va a dar el territorio desde el río Egipto hasta el río Éufrates. Dios da territorio a Israel y el hombre da decretos para que se le quiten territorios. Es una guerra entre estas naciones y Dios. ¿En esa guerra quién gana? ¿En esa guerra quién gana? ¿Gana Dios o gana las naciones? Gana Dios. Entonces, Estados Unidos iba a presentar ese proyecto de las Naciones Unidas. ¿Qué hizo Dios? Usó a esos terroristas del pueblo palestino, que son Hezbollah, que son ISIS, que son Hamas, que son Al-Qaeda, y que son también, digamos, de los terroristas de Líbano. ¿Para qué? Para que tomaran 2 aviones, chocan contra las torres, tumban las torres, mueren 3.000 americanos. El 11 de septiembre, 2 días antes, ¿qué pasó? Se le quitó a Estados Unidos todas las ganas de presentar cualquier proyecto a las Naciones Unidas. Ahora todos sus miras era combatir a esos terroristas que ellos pensaban apoyar. Y lo hizo Dios como una nación grande y poderosa. Y por eso que las naciones tienen que saber este tema, apoyar a Israel, si no está peleando con Dios. O sea, los políticos tienen que saber este tema, tienen que entender este tema. Los presidentes regionales, los alcaldes tienen bendición para sus ciudades, en alguna forma apoyen a Israel, tienen bendición de Dios y algo bueno va a pasar. Está escrito en la Biblia. Versículo 29. Porque
porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque irrevocable es el pacto que hizo Dios con Israel. Irrevocable es cualquier país, persona humana, familia que apoye a Israel y bendiga a Israel, Dios lo va a bendecir. Cualquier nación, persona que maldiga a Israel, esté contra Israel, tenga algo contra Israel, Dios lo va a maldecir. Es irrevocable. Los dones, los llamamientos, lo que habla Dios, está bien claro y dicho aquí en el versículo 29. Versículo 30, pues como vosotros también en otro tiempo estáis desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. En otras palabras, lo parafraseo, pues como vosotros también, gentiles en otro tiempo, eran desobedientes, salvajes como olivos silvestres, ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de los judíos. Así también, estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Y si Dios fue misericordioso con nosotros, olivo silvestre, y vinimos a Jesús, siendo sus hijos preferidos los judíos, cuando ellos se den cuenta de su error, van a tener más misericordia que el Dios nativo con nosotros. Dios siempre tiene su preferencia a los judíos. Versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Porque quién entendió la mente del Señor, y con quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que fuese recompensado. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 11 es el capítulo clave para entender que la iglesia de hoy tiene una gran responsabilidad para que los judíos vengan al reino. Yo les sugiero que lean ustedes Romanos 9, 10 y en especial 11, que lean ustedes muchas veces y traten de entenderlo. Lo enseñen a sus congregaciones. Tengan sólida esa palabra en ustedes. Lo relacionaron en este caso sobre Israel. Ahora, bien, después de este intermedio vamos a continuar y vamos a abrir las Biblias en el libro de Amos, que fue la tarea que les di ayer. Ayer les dije que leamos el libro de Amos, capítulo 9, les di la tarea igualmente de leer Primera de Crónicas, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18. Amos 9. Comenzamos a leer del versículo 11 al 15. Se refiere a la restauración futura de Israel. Amos fue escrita posiblemente hace un poquito alrededor de 3000 años, más o menos. Quizás 3100, 2950 más o menos. O sea, de la época de Jesús fue escrita hacía más de 1000 años antes. Amos 9, versículo 11 al 15. Restauración futura de Israel. Versículo 11, ¿qué dice? En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. 12, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. O sea, Dios va a hacer que se restaure el tabernáculo de David. ¿Quién explica este tabernáculo? Primera de Crónicas 15, lo leyeron ustedes. Cuando el arca se traslada de la casa de Obed a Jerusalén por David, cuando los levitas están trasladando el arca,
La Biblia explica que David alzaba y cantaba. Todos han leído esa o han escuchado esa canción. Luego el arca se establece en una carpa en Jerusalén. No había templo todavía. Entonces todos venían abiertamente a la presencia de Dios. Todos venían directamente a la presencia de Dios Padre, a alabar, y sentían la presencia de Dios en el tabernáculo de David. Lo hacía el rey, lo hacían los levitas, lo hacía el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel lo hacía. En ese tiempo estaban todos unidos, las 12 tribus. Todos venían. ¿Quiénes eran ellos? Eran judíos. Los judíos trasladaron el arca. Los judíos lo pusieron en un tenos, en una carpa. Y los judíos venían a alabar, a glorificar el nombre del Señor. Y la presencia de Dios estaba permanente. Es el tabernáculo de David. Dios dice que Él quiere restaurar el tabernáculo de David. Hay muchos gentiles que lo están haciendo, pero Dios no ha dicho, yo quiero restaurar el tabernáculo de David usando a gentiles, no dice la Biblia. El tabernáculo de David sucedió con judíos y quiere restablecerlo Dios con judíos y lo va a hacer en el futuro. Y cuando ello suceda, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Está explicado en el verso 12. Para aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, posean, o para que Israel en ese momento evangelice a Edom y a todas las naciones del mundo. Dice Jehová que hace esto. Versículo 13. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador. El que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. O sea, que el que siembra va a alcanzar al que está haciendo la cosecha. Si hablas de, digamos, unas campañas evangelísticas que va a suceder en la época que se restaure el tabernáculo de David, se hace una campaña evangelista, va a haber una cosecha tan grande y tan grande, que no se va a terminar de levantar esa cosecha hasta que nuevamente se inician más campañas evangelistas para traer más gente al Señor, judíos y gentiles. Está profetizado 1000 años antes que venga Cristo. Hoy día hace 3000 años o más. Y luego dice, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Versículo 14 dice, traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Israel va a venir del cautiverio. Va a conocer a su Mesías, que ya vino hacía muchos siglos. Y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viña, los judíos. O sea, los judíos regresarán a Israel. Los judíos edificarán las ciudades asoladas. Los judíos las habitarán. Dice Amos, plantarán viña a los judíos y los judíos beberán el vino de ellas, harán huertos y comerán el fruto de ellos. Versículo 15 dice, pues yo plantaré a los judíos sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Qué versículo tan hermoso. Si ustedes lo leen 10, 15, 20, 30 veces, van a recibir esa revelación. Y se van a gozar y van a disfrutar realmente de lo que se profetizó hace más de 3000 años y está por suceder ahora, en los cuales la iglesia de Dios juega un papel muy importante. ¿Cómo se aclara esto? Hechos 15. Vamos a ver Hechos 15. Hechos 15 se trata del concilio de Jerusalén.
Del versículo 1 al versículo 12 se los explico. ¿Qué están conversando? En Hechos 15 lo que están conversando es Pablo. En Hechos 13 es enviado con Bernabé a predicar a los gentiles. En Hechos 13. Los gentiles vienen a Cristo, hay una gran unción, hay grandes transformaciones, hay grandes milagros. Y lo que Dios hace con los gentiles es exactamente lo que Dios hizo con los judíos. Pero hay un problema. Algunos judíos dicen que es necesario que los gentiles que vienen a Jesús sean también circuncidados. Entonces el concilio de Jerusalén están conversando qué hacer. Están los 12 apóstoles, está Pablo, y comienzan a discutir. Y luego en este concilio se va a coincidir que ya no es necesaria la circuncisión de los gentiles. ¿Por qué? Porque en Cristo es suficiente. Cuando lean ustedes Hechos 15 se van a dar cuenta. De nuevo, no crean lo que yo les dije. Ustedes sean específicos en decir, Pastor Guillermo me explicó Hechos 15. Hechos 15 especifica y dice, ¿no?, que ya acordaron los apóstoles bajo la unción del Espíritu Santo, que no es necesaria la circuncisión. Decisión de los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo. ¿Correcto? Entonces, están en esa reunión, en esa discusión. Y ahora quiero que se den cuenta la unción de los apóstoles, de los discípulos y de toda la congregación que participa de este concilio. Todos llenos del Espíritu Santo, todos conectados a Dios. Que cuando hablan un versículo bíblico, nadie levanta la mano y se opone a ese versículo. Es como las reuniones que tenemos nosotros. Tú dices algo, el otro dice algo y comienzan a discutir porque no entienden. Pero si es el Espíritu Santo quien dirige la reunión, hace entender a todo el mundo. ¿Sí me entiendes, no? Entonces, estamos en Hechos 15. Quiero recordarles qué pasa en Hechos 13. En Hechos 13 dice que estaban reunidos los apóstoles, no tienen que verlo. Están reunidos los apóstoles, están orando, están ayunando, están alabando al Señor. Y de repente dice, viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da instrucciones a la iglesia. ¿Y qué le dice? Apartarme a Pablo, apartarme a Bernabé. Orar por ellos y enviarlo a los gentiles. ¿Quién dio la orden? ¿Pedro? No. ¿Jacobo? No. El Espíritu Santo. ¿Correcto? Esa es la verdadera iglesia de Jesús, que debe ser guiada por el Espíritu Santo. Cuando Pedro se forma la primera iglesia, 2,000 vienen al Señor primero, luego 3,000 o 5,000, son 8,000. Entonces Pedro dice, comenzamos este grupo, comenzamos esta iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Recibe instrucciones del Espíritu Santo. Ustedes únanse, estén unidos, no estén desunidos. Únanse, mantengan todas las cosas en común. Este comienzo es crítico, es importante, tenemos que estar unidos. Tienen que sustentarse unos a otros. Entonces dicen que vendían sus propiedades y lo daban a los apóstoles para que puedan vivir en esa unidad. Es el comienzo de la iglesia, es muy crítico el comienzo de cualquier organización. ¿Correcto? Entonces Ananías y Zafari venden su propiedad y solamente dan una parte, dice como que si todo hubiese sido. Entonces, ¿qué le dice Pedro a ellos? Tú has mentido al Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Orden de quién fue ese hecho? Del Espíritu Santo. Lo que quiero explicarles que en la iglesia de los Hechos, la iglesia es dirigida por el Espíritu Santo. La iglesia de hoy no es nada diferente, debe ser dirigida por el Espíritu Santo.
La iglesia de Lima, la iglesia de Trujillo, la iglesia de Amazonas, la iglesia de Arequipa, la iglesia de Piura, tienen que consultar a Dios, perteneciendo a una misma denominación, qué hacer para Dios. No es la misma regla para todos. Si tú tienes hijos, uno puede tener 10 años, otro puede tener 15, otro 25, otro 28. Tú no das una regla para todos por igual. No creo. Tienes que darle reglas específicas al de 15, al de 20, al de 25, al de 28, ¿correcto? Entonces igual, el Espíritu Santo sabe las necesidades de cada una de las iglesias, las regiones, la gente, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho. Entonces la iglesia tiene que depender y ser dirigida por el Espíritu Santo. Y si estamos reunidos bajo la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da a todos el mismo sentir, la misma unidad. Estamos exactamente todos muy bien concentrados. Y esto sucedió cuando estaban los 120 esperando la venida del Señor. Estaban todos en un parecer uniforme, perfecto. Entonces en las reuniones de los apóstoles, guiadas por el Espíritu Santo, no había tantas discusiones. Y todos tenían el conocimiento bíblico. Y les hago esta introducción para que entiendan lo siguiente. Vamos al versículo 13 de Hechos 15. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón Pedro ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, fue Cornelio, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Su nombre es pueblo cristiano. Y continúa Jacobo diciendo, versículo 15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Ya leímos Amos 9, 11 al 15, que está caído. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y del versículo 13 al versículo 18 es la revelación más importante que Jacobo dio. Se los voy a explicar. Jacobo recuerda la profecía de Amos. Cuando Jacobo comienza a hablar, todos conocen la profecía de Amos. Entonces, voy a parafrasear y explicar lo que Jacobo quiso decir. Pero fíjense cómo lo dijo en el versículo. Bien simple. Todos se dieron cuenta, todos aceptaron y todos perfectamente unánimes acordaron que era así. Lo que Jacobo quiso decir es esto. De aquí a 2000 años, Concilio de Jerusalén, Hechos 15, posiblemente fue alrededor del año 50, 52, más o menos. Jacobo dice, de acá a 2000 años va a suceder algo muy importante. Que nosotros los judíos vamos a endurecer más y más nuestro corazón y vamos a ser cegados por Dios. Entonces es necesario hacer que los gentiles vengan a Cristo, se vuelvan cristianos y maduren. Porque de aquí a 2000 años ellos van a jugar un papel muy importante, en el cual estos cristianos
maduros en el Señor, conectados al Espíritu Santo, van a provocar a celos a los judíos para que ellos vuelvan, se arrepienten, reciban a su Mesías, van a ser bienvenidos y se integren al olivo. Y en ese momento, ¿qué va a suceder? El olivo se va a enriquecer con los judíos que van a regresar, se van a reinjertar. Al reinjertarse el olivo, que es la iglesia de Jesucristo, ese olivo va a estar rico en alimento, en unción espiritual, en alimento, unción espiritual. Y ese árbol va a estar rico en unción y va a permitir que mucho más gentiles vengan a ese olivo. Y estos gentiles solamente dependen del alimento, de la raíz, del alimento que los judíos al reinjertarse van a dar al olivo. Y ahí va a producirse un gran avivamiento de los judíos cuando ellos nuevamente restauren el tabernáculo de David. Los judíos y los gentiles van a tener un avivamiento explosivo entonces. Y ahí se cumple la profecía de Amos, en la cual el que ara alcanzará al segador. Van a haber cosechas abundantes, que no van a poder recoger toda la cosecha de almas hasta que van a haber más campañas evangelísticas. Este va a ser el gran avivamiento antes de la segunda venida de Jesús. Y estamos nosotros posiblemente a unos 150, 170 años que eso va a suceder. Pero la preparación de la iglesia tiene que ser ahora. Dios nos da 200 años para prepararnos. Cuando Jesús iba a venir, ya hacía 200, 300 años que se anunciaba la venida de un Mesías. Entonces, pastores, hay que prepararse, hay que hacer que su iglesia madure. Hay que comenzar a enseñar mucha Biblia. Hay que enriquecer esos templos del Espíritu Santo, que maduren, que sean fuertes, que sean sólidos, que sepan discernir todos la voz de Dios y la voz de Satanás y que no sean engañados. Y esa es la plenitud de los gentiles para que esto suceda. Qué hermoso es la Biblia. En el Antiguo Testamento se profetiza lo que va a pasar 3000 años después. El libro de Hechos lo explica con una naturalidad. Y todos dicen, aceptan. Ah, ¿verdad? Sí, claro, cada 2000 años va a suceder este fenómeno. Ellos tienen que venir, correcto, tienen que madurar. Y son claves para el avivamiento futuro. ¿Y eso se llama qué? Romanos 11, 25, la plenitud de los gentiles. Cuando están unánimes, todos conectados con Dios, las reuniones son bien fáciles. Esto hay que enseñarlo, señores pastores. La iglesia tiene que prepararse. Bien. Ahora mira, vamos a enseñarles algo sobre Israel. Muy importante. Vamos a ver Levíticos 23. Usted tiene Levíticos 23 en lo que dice meses del calendario judío. Aquí es muy importante. Bueno, siempre la Biblia, ¿no? Es siempre la Biblia. Es siempre la Biblia. Pero aquí vamos a enseñarle algo sobre Israel. Después de esta enseñanza que le voy a hacer, quiero preguntas. Si alguien todavía tiene preguntas. Me hicieron muchas preguntas que la Biblia se las está respondiendo. Yo no le estoy dando mi opinión sobre sus preguntas. No. ¿Qué estoy haciendo? Sobre sus preguntas, estoy explicándoles la Biblia para que la Biblia explique sobre sus preguntas, se aclaren sus ideas, ¿correcto? Eso es lo que he venido haciendo. Pero si todavía tienen ustedes algunas dudas, algunas preguntas, por favor, me las hacen. Entonces, si hay algo que quizás no haya explicado relacionado con Israel, el tema que estamos tratando es Israel, judíos, la iglesia de hoy, el mundo de hoy.
Con lo que le voy a explicar, no trato de hacerlos o volverlos a hacer nada, cualquier cosa, no. Si quieren hacer cambios en su vida, en sus congregaciones, etcétera, consulten a Dios como lo hacían los apóstoles, como lo hacía Pablo. Cuando Pablo estaba para ir a Macedonia, no sabía si ir a Tesalónica. ¿Qué hago, Señor? ¿A quién consultaba? Al Espíritu Santo. ¿A dónde quieres que vaya? ¿O te vas a Macedonia? Ah, correcto. Rectifico. Ellos consultaban al Espíritu Santo. Daba órdenes y hacían correctamente lo que deben hacer. Eso debe ser la iglesia de hoy. Cuando llegué a un pueblo, inmediatamente me dice, ¿quién es usted? Es un hombre desconocido, no lo conoce nadie. Sus credenciales. ¿Qué va a hacer? ¿Va a hablar sobre Israel, pueblo judío? Qué raro. No, nosotros tenemos que tener más conocimiento de usted, etcétera. Tenemos que saber más de usted, ver, ¿tiene qué discos? ¿Tiene algo? ¿Quién es usted? Y yo le dije, mire, si usted estaría conectado con el Espíritu Santo, le dije a ese grupo de pastores, bien sencillo, pregunten al Espíritu Santo si realmente vale la pena escucharme o no. Entonces el Espíritu Santo le va a hacer exactamente lo que es. Hoy día lo que valen son los títulos, los papeles, las recomendaciones, etcétera, para que una persona pueda presentarse. En la época de los apóstoles no era así. Todos consultaban al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le decía exactamente lo que debe ser. Porque mira, los títulos se pueden conseguir en el internet. ¿Quieres conseguir un título de doctor, filósofo, lo que quieras, lo consigues? Pagas 15, 20 dólares, te lo mandan. Cuadro bien bonito, bien elegante, con todos los sellos. Pero al Espíritu Santo no se le engaña. ¿Sí? Bien. Vamos a explicarle algo sobre los judíos. Levítico 23. Yo les recomiendo que ustedes lean todo Levítico 23. Del versículo 1 al final. Ahí Dios da a conocer sus fiestas. Sus fiestas. Te lo voy a comentar. Perdón. En los versículos 1 y 2, ¿qué dice? En Levítico 23. Dios ordena las fiestas que se van a celebrar. Y que dice, estas fiestas son santas. Ya hemos visto ayer cuál es el concepto de santidad. ¿Qué quiere decir santidad? Quiere decir es algo especial, es algo separado. Es como que si Dios les está diciendo a ustedes, yo quiero que ustedes celebren estas fiestas, que ustedes separen su tiempo y ustedes se concentren en hacer caso a mi palabra y celebrar estas fiestas. Es lo que Dios nos recomienda. Son tiempos especiales. O sea, cuando yo les diga que celebren esta fiesta de tal día a tal día, separen ese tiempo, porque en ese tiempo yo lo voy a hacer santo y ustedes van a participar de un momento santo. Ayer explicamos el concepto de santo. Las fiestas de Levítico 23 son 7. Y las 7 son relacionadas con Jesús. Te voy a dar las conclusiones. No vamos a hacer un estudio de Levítico 23. Un estudio de Levítico 23 que sí lo puedo dar, nos va a llevar por lo menos unas 4 o 5 horas. Bien hecho. No tenemos el tiempo, pero ¿qué te digo? Son 7. La primera fiesta es la Pascua. Pesach. Ustedes aquí en la transparencia muy claramente pueden verlo, ¿no? ¿Qué conmemora? La Pascua, Pesach, conmemora la muerte de Jesús. La segunda fiesta podemos ver aquí nosotros. Me voy a retirar para acá, si no, no ven la transparencia. La segunda es los panes sin levadura. ¿Qué conmemora? El entierro de Jesús. La siguiente fiesta es los primeros frutos. ¿Qué conmemora? La resurrección de Jesús. Vamos a ver a la siguiente. A ver la siguiente, subo un poquito más.
La siguiente es la fiesta de Pentecostés, que los judíos la llaman la fiesta del Shabbat. Es la venida del Espíritu Santo. La siguiente fiesta es la fiesta de las trompetas. ¿Cómo se llaman los judíos? Rosh Hashanah. ¿Qué conmemora? El arrebatamiento. La siguiente fiesta es la fiesta de la expiación. ¿Cómo se llama? Yom Kippur. ¿Qué conmemora? La segunda venida de Jesús. La última fiesta, la fiesta de los tabernáculos, es la fiesta del Sukkot. ¿Qué conmemora? El milenio de Jesús. Todas estas fiestas conmemoran a Jesús. Pentecostés, Jesús se había ido antes, 50 días después viene el Espíritu Santo. Todo el resto de fiestas, 100%, estrictamente conmemoran a Jesús. ¿No? En la afirmación que estás haciendo van a estar muy claritas, perfectamente bien, cada una de estas fiestas. Bien, estas fiestas son realizadas en el tiempo de Dios. Ahora mira, si tú lees Génesis 1:5, para Dios el día comienza, por ejemplo, el día domingo, para Dios comienza hoy día, en la tarde, cuando el sol se va y aparece la primera estrella. Ahí comienza el domingo hoy día, como más o menos a las 6:15, 6:20 de la tarde. Y termina mañana a la misma hora, cuando se va el sol y aparece la primera estrella. Génesis 1:5. Es por eso que muchos no entienden que Jesús murió el viernes y resucitó el domingo. Y muchos dicen, del viernes al sábado, un día, al domingo, 2 días, porque dicen al tercer día. ¿Sí? ¿Nunca se te ocurrió pensar eso? Claro, murió por la tarde. De la tarde que murió a las 6:30 de la tarde, más o menos ya es un día. Al sábado es, o sea, al siguiente día es segundo día. Y al tercer día, que para nosotros aparentemente es el segundo día, es cuando Jesús resucita. No sé si te das cuenta. O sea, tú tienes que comenzar a aprender el calendario de Dios, las cosas de Dios, para entender la Biblia mejor. Pero como nunca nos había enseñado, creemos, usted dice, yo creo por fe. No, pero tienes que creerlo porque Dios te lo explicó, está en la Biblia también. Bien. Ahora, es un estudio hermosísimo, créamelo, lo tengo. Habrá una segunda oportunidad quizás cuando Bagua, pues, quizás me dice, pastor, quisiera venir y que nos enseñe más. Yo con gusto les enseño mucho más, ¿no? Es un estudio hermoso. Todas estas fiestas coinciden con la Biblia, perfectamente con la Biblia. Bien, ahora vamos a darles una idea sobre los meses del calendario judío. Está un poquito más abajo, meses del calendario judío. Aquí tenemos meses del calendario judío, ¿no? Ahora, lamentablemente, hay mucho material en inglés. Yo vengo traduciendo este material. Si Dios lo permite, de aquí a un año voy a tener un libro sobre este tema. Israel, judíos, la iglesia y el mundo de hoy. Por ejemplo, en los meses del calendario judío, aquí tienen ustedes en la mano izquierda el mes judío, en el medio aproximadamente la fecha secular, la fecha que hoy día conocemos. Y en el lado derecho tienen ustedes qué se celebra en estos meses. ¿Ok? Entonces podemos ver nosotros aquí
que el primer mes es el mes de Nisan, que más o menos cae aproximadamente entre marzo a abril. ¿Y qué especial se celebra en el primer mes del año judío? La fiesta de la Pascua. Ojo, la fiesta de la Pascua celebra la muerte de Jesús. Lo dice la Biblia. Aquí un paréntesis, un pequeño paréntesis. Estuve en Israel el año pasado. Volé el 30 de marzo, regresé el 2 de mayo. Estuve 31 días viviendo en Israel. Y celebramos el 14 de abril del año pasado la fiesta de la Pascua con una familia sefardita judía. Sefardita judía. Y yo dije, 14 es lunes. Pero si todo el mundo celebra la Pascua el domingo, el 20, ¿cuál es esta diferencia de fechas? Entonces comenzamos a conversar y comenzamos a ver la Biblia. La Biblia correctamente decía que había que celebrar la muerte de Jesús, la Pascua, el primer mes, Nisan, el día 14. Coincidentemente, estoy hablando coincidentemente, el año 2014, Nisan coincide con el 1 de abril, por eso el 14 fue la fiesta de la Pascua. No siempre pasa así. Ejemplo, sería cierto que yo diga, por ejemplo, a cualquiera de ustedes, tu fecha de nacimiento siempre cae los días martes. ¿Qué me respondes? No. A veces martes, a veces jueves, a veces domingo, a veces viernes. Correcto. Entonces, aquí coincidentemente cayó el mes de abril, el mes de Nisan, comenzando el primer día. ¿Correcto? Entonces, la Biblia estaba correcta. 14, el día 14, correcto. Y luego, la muerte de Jesús fue el 14, la resurrección el día 16. Pero el mundo lo celebra el 20. El año pasado, el 2014, lo celebraron todo el mundo el 20. Y celebran no la muerte, celebran la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque Constantino lo dijo. Daniel profetizó y dijo, vendrá un anticristo que cambiará los tiempos. Y lo hizo Constantino en el año 325. Y la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana hicieron caso a Constantino. A partir de ese año comenzaron a celebrar la Pascua como resurrección. Por 1700 años hasta hoy día. Y siguen celebrando la Pascua los domingos. Bajo el calendario de Constantino, que él adoraba al sol, entonces él sigue el calendario del sol. Dios estableció el calendario lunar. El mundo le hizo caso a Constantino y se acogió al calendario que hoy día se llama gregoriano, que es basado en el sol. Pero todos dicen, bueno, pues mis tatarabuelos lo celebraron y nosotros tatarabuelos y mis bisabuelos y mis abuelos y hace 1000 años, entonces yo sigo la tradición. Las tradiciones arruinan a la iglesia. Generalmente no coinciden con la Biblia. Tú me dirás, ¿y pastor qué hago? Mi respuesta es bien simple, pregúntaselo al Espíritu Santo. No te doy ninguna recomendación. No te quiero cambiar nada, no te quiero volver nada, pero yo te presento las Sagradas Escrituras como son y te hago saber los cambios y las no coincidencias.
¿Qué hago? Pregúntaselo a Dios. Yo no gobierno la iglesia de Jesucristo. Él gobierna su iglesia. Así que nunca dices, el pastor Guillermo dijo y tenemos que hacer esto porque el pastor Guillermo dijo. No, nunca. Y el pastor Guillermo me mostró las escrituras, me explicó y me he dado cuenta de estos pequeños detalles que no coincidentes. Ahora, tarea. Busca en Éxodo 12, pero lo haces en tu casa. Y te vas a dar cuenta que Dios le dijo a Moisés cuándo celebrar la Pascua, que es la muerte de Jesús, que coincide con Levíticos 23, exactamente coincide con Levíticos 23. Tengo el estudio, pero de nuevo es un poquito más de tiempo que tengo que invertir. Coincide perfectamente, y es en el mes de Nisan, ahí está Nisan, cae entre marzo y abril, que se celebra la Pascua. Bien, aquí están listados los meses judíos. El segundo mes judío está Iyar, el tercer mes judío, perdonen. Toda esta información solamente existe en inglés, mayormente en inglés. Entonces está en inglés. El tercer mes es el mes de Sivan, el cuarto mes es el mes de Tamuz, el quinto mes es el mes de Menac, ahí lo tienen. El sexto mes es el mes de Elul. Y el mes más importante es el séptimo mes. El séptimo mes es el mes de Tishrei. Sucede entre septiembre y octubre. Septiembre y octubre. ¿Qué se celebra en el mes de Tishrei? 3 fiestas. ¿Cuáles son las fiestas? Rosh Hashanah, que es la fiesta de las trompetas. La fiesta de la expiación, que ya te expliqué, es la fiesta que se llama Yom Kippur. Y la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta del Sukkot. Ahora, los meses, ahí están los meses 8, 9, suba un poquito más, 8, 9, 10, 11, 12. El 8 es el mes de Mar Shevan, 9 el mes de Kilsbet, 10 Tebet, 11 Shevat, 12 Adar. 12 Adar. Hay 2 fiestas judías establecidas por los judíos. En el mes 9, entre noviembre y diciembre, es la fiesta de Hanukkah. ¿Cuál es la fiesta de Hanukkah? Es la fiesta de las luces, cuando los macabeos recuperan el templo de Jerusalén y quieren purificar el templo y encender las luces. Entonces el Hanukkah, a diferencia de la menorá, tiene 8 candeleros. La menorá tiene 6 candeleros. Todos estos objetos tienen un simbolismo extraordinario en la Biblia, para el cristianismo, para lo que enseñas, para lo que tú aprendes. Entonces tuvieron aceite solamente para un día. Entonces querían purificar el templo y encendieron con el aceite que tenían un día. Y pusieron aceite en la lámpara, en la Hanukkah, para que encendiera un día. Pero ese aceite duró los 8 días. Fue un milagro, Dios lo hizo. Dios estaba muy complacido que los judíos recuperaran su templo, lo purificaran encendiendo las luces. Es la fiesta de la Hanukkah, entre noviembre y diciembre. Luego la otra fiesta judía se va a celebrar, es en el mes 12avo, es en el mes de Adar, que coincide con marzo, febrero, marzo, que es este mes. Estamos en el mes 12avo judío. Ahora, que se celebra la fiesta de Purim. ¿Alguien se acuerda cuál es la celebración de Purim? Está en el libro de Esther. ¿Se acuerda? Donde intervienen Mardoqueo, ¿se acuerdan? Esther, Mardoqueo, ¿quién más? La reina y el rey. ¿Correcto? ¿En dónde? Esther hace ayunar y orar a los judíos para derogar un decreto que se había dado en contra de los judíos. Fue dado, los judíos se desmienten. Y los judíos
ganan, es una victoria judía. ¿Por qué? Porque el pueblo quería totalmente aniquilar a los judíos, que nunca va a pasar. En la fiesta de Purim, que coincide este año, el 4 de marzo es la fiesta de Purim. Nosotros en mi familia celebramos, por supuesto, la fiesta conmemorable. ¿Por qué? Es conmemorable, ¿por qué? Si los judíos no existieran, no hay fin del mundo, no hay tribulación, no hay segunda venida de Jesús, no hay milenio sin los judíos. Los judíos es el reloj del mundo. Todo lo que sucede en el mundo, Dios lo hace basado en el pueblo judío. ¿Dónde está? En la Biblia. O sea, no es idea del pastor Guillermo Romero. Total, es muchísimo para enseñarles y explicarles exactamente cada caso, pero es así. Les estoy dando ciertas conclusiones en cada caso. Ahora, aquí digamos en la siguiente hoja, podrán ver ustedes que de acuerdo a este calendario, cada mes del año, con excepción de 3, tienen un número exacto de días, que es el número 29 o 30. ¿Correcto? Y luego, lo último, digamos, de esta transparencia, es que Dios sigue el calendario lunar. El mundo sigue el calendario solar. Entonces, esto con respecto a las fiestas judías y el calendario judío. Y ahora les voy a mostrar algo muy interesante. Muy interesante. Pero como ya lo dije, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a escuchar las preguntas que tengan ustedes sobre el tema. El tema es judíos, el tema es Israel y la iglesia de hoy, ¿correcto? O sea, Israel, judíos, la iglesia de hoy. Bien, entonces antes del receso, rapidito, por favor, el micro, ¿le podían dar el micro alguno de ustedes? Usted que es más jovencito, tome un micro. ¿Alguien tiene pregunta? Levante la mano y haga la pregunta, por favor. Vamos a hacer preguntas y después ya hacemos un pequeñísimo receso. Después del receso voy a absorber sus preguntas si ya la Biblia no lo ha absuelto, ¿correcto? Bien, ¿quién tiene preguntas? Levante la mano. Hicieron en un principio muchísimas preguntas, pero creo que a través de las explicaciones que hemos dado hemos venido absorbiendo tus preguntas, ¿correcto? ¿Nadie más tiene preguntas? Acá hay 2 o 3 jovencitos que sí me hicieron preguntas, no sé si están satisfechos de la explicación, ¿no? Ahora, la explicación fue dada con la Biblia a ustedes. Nunca es la opinión del pastor Guillermo, nunca. Es la opinión de la Biblia sobre su pregunta. Bien, ¿no tenemos preguntas? El siguiente punto entonces que estoy pensando explicarles es el fenómeno de las 4 lunas de sangre. Lo vamos a explicar después del receso. Comenzamos el receso. De la tierra de Israel, que el templo está en el centro de Jerusalén, el Santo Sanctorum en el centro del templo, sobre la roca sagrada, el ombligo del mundo. Israel se extiende a lo largo de la costa mediterránea. Menos de 480 kilómetros de largo y 110 kilómetros de ancho. Un poco más grande que el país más pequeño del mundo. Israel es un caleidoscopio embriagador de docenas de paisajes variados, miles de caras, y Jerusalén en su centro. Aquí, en el norte del Negev, cerca de la ciudad de Beersheba, Dios hizo su pacto con Abraham. Y estableceré mi pacto entre yo y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Hasta hoy, la zona es una de las más ricas en pastoreo, el hogar del nómada beduino. ¿Y cómo sería el pueblo de Judea en esos tiempos? En los bosques de Ben Shemen, cerca de Modín, nosotros encontramos la Biblia Hasmonea,
donde por un rato podremos reconstruir en nuestra imaginación el tipo de vida en la época de la Biblia. Sacando agua de un pozo, repartirla a los pastores y a los rebaños. Moliendo harina con piedras antiguas y tostando panes planos. Ese es todavía el estilo de vida del beduino. Y el aroma del café tostado y molido. Una promesa de hospitalidad hoy como lo fueran los días de los patriarcas. Paz y tranquilidad en el reino de Judea. El Museo de las Tierras Bíblicas, levantado de la piedra de Jerusalén. Una colección privada que pasó a propiedad pública. Solo conociendo nuestro pasado podremos comprender nuestro futuro. Los tesoros de los faraones. Las imágenes grabadas y los sacrificios. La veneración del ídolo local. Las primeras escrituras. Las manos exaltadas en veneración. Dios escoge a su pueblo y la fe nace en la tierra prometida. Acontecimientos tormentosos marcan el nacimiento de una nueva fe. Una cúpula dorada brilla bajo el sol, colocada en el centro de un amplio espacio desierto. El monte Moriah, la montaña de Dios. Y la ciudad de Jerusalén creció y embelleció, y sus casas y sus palacios fueron plantados en las colinas con sus ventanas dirigidas a la alta montaña. Y en el centro de la enorme área, el magnífico templo al Dios de Israel. Y su belleza era conmovedora. Viniendo del Monte de los Olivos, se erige en el frente un edificio de mármol blanco y brillante. Está decorado con racimos de uvas, granadas, los frutos de la tierra de Israel. Y sus rincones decorados con oro. Parece una montaña de nieve iluminada por el sol naciente. Y los hijos de Israel hacían su peregrinación por lo menos 3 veces al año para oír la palabra. Es interesante observar los precipicios abruptos. Los pecadores de Sodoma y Gomorra fueron castigados con fuego y azufre. La mujer de Lot, una columna de sal, aún mira fatalmente a sus espaldas. Antiguas murallas y los restos de un poblado en lo alto de un montículo en el desierto. Este es Qumran, hogar de una secta puritana que huyó de Jerusalén al desierto, visionando el fin del mundo. Dejaron rastros de edificios públicos y un conjunto de baños rituales. Recogían las aguas que en el invierno venían en torrentes desde el desierto, con un sistema complicado de represas, canales y cisternas. Aún hoy en día podemos ver parte de estos. Su principal ocupación fue de escribas, copiando a mano los libros de la Santa Biblia en rollos hechos de pergamino de cuero curtido. Su forma de vida era colectiva. ¿Es posible que fue el predecesor del kibutz de hoy? Un día, la tranquilidad del desierto fue interrumpida. Enormes legiones romanas cruzaron el río Jordán en su camino a conquistar Jerusalén y dispuestos a destruir cualquier obstáculo en su camino. En la oscuridad de la noche,
los escribas colocaron los rollos en jarras de arcilla y los escondieron en cuevas. 2000 años más tarde, un pastor nómade los encontró casualmente. Hoy se conservan en el Palacio del Libro, en el Museo de Israel en Jerusalén. Ocupando el lugar de honor, el rollo de Isaías con su profecía de la paz. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. Anidada en las colinas de Judea, no lejos de Jerusalén, se encuentra la pequeña aldea de En Kerem. En su centro, una iglesia, y detrás de esta, una cueva. La tradición cuenta que este es el lugar de nacimiento de Juan el Bautista. En Nazaret, situada en las colinas de la Galilea en el norte, los creyentes se reúnen todos los años, el 25 de marzo, para celebrar la Anunciación. Está sobre una cripta, cuya gruta, según se cuenta, es el lugar donde el ángel Gabriel se apareció a la Virgen María con la bendición: «He aquí que una virgen concebirá y dará a luz a un niño y llamará su nombre Emmanuel». La historia comienza aquí, en la pradera conocida como el Campo del Pastor. La tradición cuenta que aquí fue donde Ruth, la moabita, vino a cosechar en los campos de Boaz. Aquí se conocieron y se casaron, y Boaz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. David, el futuro rey de Israel. Aquí también vinieron María y José desde Nazaret para el censo romano, que regulaba que cada hombre debe contarse en la casa del padre, y la familia de José provenía de Belén. La pequeña aldea estaba atestada y no había lugar en el mesón, así que José y María encontraron refugio en una cueva que servía de pesebre, y fue allí donde María dio a luz. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor. El ángel les dijo: «No temáis, porque os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Y os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador». Vinieron pues apresuradamente, y hallaron a María y José, y al niño acostado en el pesebre. La primera mitad de la vida de Jesús transcurre en la Galilea, en el norte de la tierra de Israel, con sus arroyos y cascadas, montañas nevadas, verdes bosques y un lago, el Kineret, porque su forma nos hace recordar el quinor de David, el arpa de David, y ciudades y aldeas entran a la historia. Tiberíades, la capital de la Galilea, construida originalmente por el rey Herodes en honor al emperador romano Tiberius, hoy como entonces es un centro de festividades y atesora manantiales minerales termales. Sfat, la ciudad blanca de la mística, la Cabalá, de la fe. Gamla, una ciudad fortificada, muy bella, situada en el medio de la ruta a Babilonia, fue conquistada por los romanos en su marcha a Jerusalén. Beisán, Beit Shan en hebreo, el magnífico cuartel de las legiones romanas en el norte, con su cardo o calle principal, su anfiteatro y sus amplias plazas, sus baños públicos y ricos mosaicos. Roma en Israel. Hoy Beit Shan es excavada minuciosamente y vuelve a su bien ganada gloria. Y toda la Galilea está poblada por comunidades judías que viven de acuerdo a las Escrituras y de los frutos de la tierra. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales. De verdad,
Esta tierra escogida, minúscula, que se encuentra en el cruce de 3 continentes, ha sido bendecida con abundancia. El patriarca Isaac bendijo a su hijo Jacobo con estas palabras: Dios, pues, te dé el rocío del cielo y de las riquezas de la tierra, y abundancia de trigo y vino. Jesús empezó a aprender el oficio de su padre. Casi escondido en las callejuelas del mercado de Nazaret está la entrada de un sitio muy especial, la sinagoga. Este es un edificio del tiempo de los cruzados, erigido sobre el lugar en el que Jesús aprendió las leyes religiosas. Esta es la tierra de la Biblia, y todas las parábolas de Jesús surgieron de este estilo de vida que aún hoy existe en Israel. Los peregrinos de todo el mundo vienen al sitio de bautismo llamado Yardenit, Pequeño Jordán, donde el Jordán sale del mar de la Galilea en su ruta hacia el Mar Muerto. El bautismo es uno de los principales ritos cristianos. San Jeromé describe cómo inclusive en el primer siglo los peregrinos arriesgaban la vida para responder al llamado de Juan el Bautista. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y las aguas del Jordán corren lentamente a lo largo del valle del Jordán hasta el Mar Muerto. Se dice que Jesús rezó aquí, que fue aquí que devolvió la vida a la hija de Jairus y que fue aquí donde predicó sus parábolas. Nosotros podemos todavía encontrar las reliquias de ese tiempo: la estrella de David, el candelabro de 7 brazos y la carroza bíblica donde se transportaba el arca sagrada. Una iglesia moderna se encuentra sobre las ruinas del hogar de Simón, el llamado Pedro. Amplias ventanas miran hacia las aguas brillantes del mar de la Galilea. Muchos creen que esta es la misma roca desde donde él pregonó su sermón. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Suspendido en el precipicio, entre tierra y cielo, encontramos el monasterio de Carantal, cuarentena, así nombrado por los 40 días de ayuno de Jesús en el desierto. Este es el monte de la tentación. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió diciendo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Desde el monte de la tentación vemos hacia el este el oasis de Jericó. El oasis está dominado por una antigua colina, el Tel de Jericó. En sus profundidades se encuentran las bases de una torre redonda, construida unos 4000 años atrás. Puede ser que esta haya sido parte de las murallas de Jericó, que se derrumbaron por las trompetas de Josué cuando los israelitas cruzaron el Jordán, no lejos de aquí, en su camino a la tierra prometida. Jericó es un oasis que produce frutos dulces. Hay un edificio de arcilla en la parte norte que contiene un mosaico elaborado que era parte de una sinagoga antigua. La inscripción dice: haya paz en Israel. Jericó, otro enigma en la Tierra Santa.
En esos días, la vía de los peregrinos de la Galilea a Jerusalén iba a través de la faja del Jordán, a Jericó, por el desierto de Judea. Inclusive hoy en día, esta ruta trae memorias. La posada del Buen Samaritano. La tumba de Moisés, de acuerdo a la tradición árabe. Una aldea llamada Betania, mirando al desierto en el camino a Jerusalén. En el patio están las ruinas de una iglesia cruzada, con un arco representando a Lázaro levantándose. Al lado de la iglesia, unos peldaños bajan a una tumba vacía. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús llamó a gran voz: «Lázaro, levántate». Y Lázaro se levantó. Cruzando el monte, otro sitio santo, al que los judíos están unidos en rezo casi silencioso. El muro oeste, el último vestigio de las murallas de soporte del querido templo. Durante los 2000 años de exilio, los judíos añoraron y rezaron para volver aquí, y ahora que lo consiguieron, se han adherido a él para siempre. Aquí ellos traen sus vicisitudes y sus plegarias, las notas escritas en pedacitos de papel que introducen entre las antiguas rocas. Y en la terrena Jerusalén hay muchas evidencias de sus conquistadores. Cerca del barrio judío quedan algunos pilares de la calle principal de la Jerusalén romana, el Cardo. Hoy, sus casas se convirtieron en fascinantes galerías de arte. En una esquina, un mapa de mosaico, una réplica del mapa de la Médaba del VI siglo, donde se ve la ciudad santa bajo el gobierno bizantino. Capilla que marca el lugar donde María, la madre de Jesús, cayó en eterno sueño. Cerca de allí, un edificio del tiempo de los cruzados, más tarde reconstruido por los musulmanes, y en el piso bajo, una tumba cubierta con terciopelo azul. La tradición sostiene que este es el lugar de la tumba del rey David. Simple, modesto, pero santo, los creyentes vienen aquí a lamentar sus penas y sus angustias, buscando consuelo a sus congojas. Aquí se respira el espíritu de unidad, de santidad. En la antesala del piso superior, la tradición cuenta que aquí se celebró la última cena. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con los 12 apóstoles, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: «Este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». De igual manera, tomó la copa diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». La noche después de la última cena, un denso bosquecillo de árboles cubre las laderas bajas del Monte de los Olivos. Olivos antiguos todavía crecen en los terrenos de la Basílica de la Agonía, también conocida como Iglesia de todas las Naciones. De acuerdo al grosor de sus troncos, deben tener por lo menos 2000 años. ¿Es posible que aquí Jesús abrió su corazón al Señor? Cerca del altar, una roca desnuda.
Este es el lugar, así se cree, donde Jesús, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Monte de los Olivos y las murallas del Monte del Templo están separados por el Valle de Kidrón. Tumbas antiguas han sido talladas en la superficie de la roca, las tumbas de altos sacerdotes judíos. Cuando fue detenido Jesús, seguramente fue llevado a través del Valle de Kidrón y arriba de la colina a la casa del gran sacerdote, Caifás, cerca del monte Sión. Estos peldaños deben ser de 2000 años de edad. ¿Puede ser que estos son los mismos escalones que pisó Jesús cuando fue traído ante el gran sacerdote? La iglesia de San Pedro, en Galicanto, Canto del Gallo, está construida sobre grutas amplias y antiguas. Aquí se cree que Simón, o Pedro, negó al Maestro 3 veces antes del Canto del Gallo. De capillas e iglesias. Esta es la vía dolorosa, la vía de la cruz, desde la fortaleza Antonia hasta la colina del Gólgota, sitio de la crucifixión. Cada viernes, y especialmente una vez al año, el Viernes Santo, los fieles cargan la cruz a lo largo de las 14 estaciones. Las amplias baldosas de piedra que están debajo de la primera estación a la cruz datan de los tiempos del rey Herodes. Las marcas que muestran su superficie indican que esta debe ser la antesala de la fortaleza Antonia, sede del gobierno romano. Este arco, en la iglesia de ese homo, este es el hombre, indica el lugar donde Jesús fue condenado con las palabras: este es el hombre. Aquí jugaban los soldados romanos. Desde la fortaleza Antonia, él cargó la cruz fuera de las murallas de la ciudad a la colina del Gólgota, el cráneo. No lejos de la iglesia del Santo Sepulcro, casi opuesto a la puerta de Damasco, exploradores en el siglo XIX descubrieron un jardín que contiene una tumba vacía. Muchos creen que este es el jardín de José de Arimatea. Este hombre fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo de la cruz, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro abierto en una roca. Muchos fieles vienen aquí a rezar al aire libre. Al lado del jardín están los restos de una cantera antigua con una silueta extraña, parecida a un esqueleto. ¿Puede este ser en verdad el Gólgota o colina del cráneo? En la vía de Tel Aviv a Jerusalén, casi tapada por el monasterio de los trapistas de Latrun, todavía se levantan las paredes de lo que fuera una iglesia bizantina gigantesca, Emaús. El ábsis contiene un pequeño altar, conmemorando la reaparición de Jesús frente a 2 discípulos, con quienes cortó y comió el pan, y a los cuales les anunció el Evangelio.